Endocarditis. Preguntas 41 a 47 del test de primera vuelta. La endocarditis, como indica su nombre, es la infección del endocardio, es decir, del endotelio que recubre la cara interna del corazón. El endocardio que con más frecuencia se infecta es el que recubre las válvulas cardíacas. Lo más frecuente es la endocarditis sobre válvula cardíaca. El mecanismo suele ser el siguiente. Se trata de válvulas cardíacas que tienen un endocardio dañado, un endocardio denudado, y sobre ese endocardio dañado se producen acúmulos de fibrina y de plaquetas. Las bacterias se quedan acantonadas en esos acúmulos de fibrina y de plaquetas, empiezan a proliferar y dan lugar a las vegetaciones características de la endocarditis. Desde el punto de vista etiológico y clínico y diagnóstico podemos clasificar las endocarditis en tres grandes grupos: endocarditis sobre válvula nativa, endocarditis sobre prótesis y endocarditis del paciente drogadicto, del adicto a drogas por vía parenteral. Endocarditis sobre válvula nativa, a su vez, podemos hacer distinción de dos grandes grupos, que sería la endocarditis aguda y la endocarditis subaguda. Sobre válvula nativa es más frecuente la endocarditis sobre la válvula mitral que no sobre la válvula aórtica. La endocarditis aguda, como indica su nombre, está producida por una bacteria agresiva que es capaz, en cuestión de días, en ocasiones en cuestión de horas, de destruir una válvula cardíaca. Esa bacteria es Staphylococcus aureus. Las endocarditis subagudas, como también indica su nombre, están producidas por bacterias menos agresivas que producen un cuadro más larvado a lo largo del tiempo, de semanas o incluso de meses de evolución. La más frecuente dentro de las endocarditis subagudas sería la producida por Streptococcus viridans. A lo largo del siglo XX se ha considerado que la causa más frecuente de endocarditis era la producida por los Streptococcus del grupo viridans, pero en las series más recientes sobre endocarditis publicadas a principios del siglo XXI, la causa más frecuente de endocarditis es Staphylococcus aureus. La endocarditis por Staphylococcus aureus es habitualmente secundaria a manipulaciones quirúrgicas, a cateterismos, a presencia de prótesis, de dispositivos intravasculares, de marcapasos, de desfibriladores implantados, de factores que aumentan el riesgo de bacteriemia estafilocócica. Y por eso actualmente en las series que recogen pacientes en los últimos años, la causa más frecuente de endocarditis es Staphylococcus aureus. Dentro de las endocarditis subagudas, como hemos comentado, la causa más frecuente es Streptococcus viridans. Este grupo de bacterias, los Streptococcus del grupo viridans, también son la causa más frecuente de endocarditis después de la manipulación de la cavidad oral, lo más frecuente después de la extracción de un diente. Dentro de las subagudas hay que considerar otras etiologías según los factores de riesgo que presente el paciente. Por ejemplo, enterococo sería la causa de endocarditis que hay que considerar después de una manipulación del tracto digestivo bajo o del tracto genitourinario, después de una cirugía de colon, de una colonoscopia, después de una resección de próstata, de una cistoscopia, de una histeroscopia. En esas situaciones hay que considerar la posibilidad de endocarditis por enterococo. En pacientes que presentan carcinoma de colon es característica la endocarditis por Streptococcus bovis. Una posibilidad también a considerar dentro de las endocarditis subagudas es la infección por bacterias del grupo ACEC. ACEC es un acrónimo que incluye 5 tipos de bacterias gram negativas que forman parte de la flora saprofita de la boca: Haemophilus para influenza, Actinobacillus, Cardiobacterium, Eikenella y Kingella, el grupo ACEC. Y por último, dentro del grupo de las endocarditis subagudas hay que considerar la posibilidad de infección
por las bacterias que producen la denominada endocarditis con hemocultivos negativos, aunque esto actualmente tiene sus matices, que son Brucella y fiebre Q, Coxiella burnetii. El matiz viene dado porque con los medios más modernos de cultivo que se utilizan actualmente sí es posible detectar el crecimiento de Brucella, con lo cual esta bacteria ha dejado de ser una causa de endocarditis con hemocultivos negativos como tal. Lo que sigue siendo una causa de endocarditis con hemocultivos negativos es la Coxiella burnetii, sería la forma subaguda o crónica de fiebre Q. En este caso, se considera en la endocarditis por fiebre Q que uno de los criterios mayores para el diagnóstico de esta infección es la serología. Se considera un criterio mayor con la misma importancia que para otras bacterias tendría el hemocultivo positivo, de modo que la presencia de vegetaciones detectadas en un ecocardiograma junto con una serología positiva para fiebre Q serían datos suficientes para el diagnóstico de esta infección como causa de endocarditis. Es preciso recordar que hemos comentado que la localización más frecuente de endocarditis es la válvula mitral, pero en el caso de infección por Brucella o por Coxiella burnetii es más frecuente la localización aórtica. El segundo grupo sería el de la endocarditis sobre prótesis valvular cardíaca. En este caso se infectan con más frecuencia las prótesis situadas en posición aórtica que no las prótesis situadas en posición mitral. La causa en este caso se debe considerar teniendo en cuenta dos posibilidades: endocarditis precoz sobre prótesis y endocarditis tardía. Endocarditis precoz se considera aquella que se produce habitualmente en el primer mes después de la cirugía y cuyo mecanismo sería que en el propio acta quirúrgico la válvula, la prótesis valvular que se implanta ya está infectada, ya contiene la bacteria que después producirá las vegetaciones. La causa en este caso de endocarditis precoz sobre prótesis hay que considerar que lo más frecuente es que se trate de estafilococo coagulasa negativo o estafilococo también denominado estafilococo epidermis, sería el más frecuente dentro de los coagulasa negativos que producen esta infección. La otra posibilidad es la denominada endocarditis tardía sobre prótesis. En este caso es un paciente que tiene una prótesis pero que adquiere la infección tiempo después de la cirugía. En este caso hay que pensar en las mismas etiologías que acabamos de comentar para la endocarditis sobre válvula nativa. Según los factores de riesgo que presente el paciente, la etiología será una u otra. Y en tercer y último lugar, hay que considerar la posibilidad de endocarditis en el paciente drogadicto. En el adicto a drogas por vía parenteral, la localización más frecuente de la endocarditis es la válvula tricúspide y la causa más frecuente es Staphylococcus aureus. Cuadro clínico de las endocarditis. Se pueden distinguir también tres grandes grupos de clínica de endocarditis: endocarditis aguda, endocarditis subaguda y endocarditis del paciente drogadicto. Endocarditis aguda sobre válvula, ya sea nativa o válvula protésica, hay que considerar que la etiología es Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus es una bacteria agresiva que es capaz de destruir una válvula cardíaca, incluso una válvula cardíaca previamente sana, en el espacio de pocos días, incluso en ocasiones en horas. Por tanto, el paciente va a presentar un cuadro de fiebre alta, un cuadro séptico que se acompaña de dos manifestaciones clínicas. Por una parte, de destrucción de las válvulas cardíacas que van a dar lugar a un cuadro de insuficiencia cardíaca congestiva aguda o incluso de edema agudo de pulmón. Y por otra parte, fenómenos de embolia. Staphylococcus aureus es una bacteria agresiva capaz de soltar émbolos sépticos con formación de abscesos a distancia, por ejemplo en el sistema nervioso central o en el bazo como localizaciones más frecuentes, pero también puede ser en
el hígado, en los riñones, embolia periférica. Estafilococo aureus produce un cuadro agudo, con fiebre alta, con insuficiencia cardíaca por un lado por destrucción valvular y con fenómenos de embolia agresivos con formación de abscesos a distancia. La segunda posibilidad comentábamos que era la endocarditis subaguda, que como indica su nombre, produce un cuadro clínico de semanas, incluso a veces de meses de evolución. Está producido por bacterias menos agresivas que dan lugar a vegetaciones de pequeño tamaño que no tienen por qué producir disfunción en la válvula cardíaca. Por tanto, esta es una de las características en este tipo de infección subaguda. El paciente tiene fiebre, un cuadro de fiebre prolongada, pero no tiene por qué tener manifestaciones de insuficiencia cardíaca congestiva, porque las válvulas cardíacas, a pesar de estar infectadas, siguen realizando su función de manera habitual. En este caso, lo que domina la clínica es la fiebre prolongada, que puede ser la única manifestación clínica, y por eso se debe considerar la posibilidad de endocarditis ante todo cuadro de fiebre prolongada, fiebre de origen desconocido, de semanas de evolución. En ocasiones, este cuadro febril prolongado se acompaña de fenómenos de microembolia o de fenómenos inmunológicos, algunos de ellos con nombres propios muy característicos, por ejemplo los llamados nódulos de Osler, que aparecen en los pulpejos de los dedos, las manchas de Janeway en las palmas de las manos, en las plantas de los pies, o las denominadas manchas de Roth, que aparecen en la retina. Pero además hay otras manifestaciones como las hemorragias en astillas subungueales, las petequias conjuntivales, el desarrollo de acropaquias o la glomerulonefritis por inmunocomplejos. Pero básicamente en la endocarditis subaguda lo que denomina la clínica es la fiebre prolongada. Y por último, dentro de esta clasificación clínica se encuentra el paciente drogadicto, que presenta endocarditis sobre la válvula tricúspide y por Staphylococcus aureus. Como ya hemos comentado, el Staphylococcus aureus es una bacteria agresiva que puede destruir la válvula, pero en contra de lo que ocurre en el lado izquierdo del corazón, la destrucción de la válvula tricuspidia o el desarrollo de insuficiencia tricuspidia puede ser asintomático, puede que el paciente no tenga manifestaciones clínicas en relación con esta insuficiencia valvular. Lo que va a dominar el cuadro clínico en el caso del drogadicto es el fenómeno de embolia. El Staphylococcus aureus es una bacteria, como hemos comentado, agresiva. Se van a soltar émbolos sépticos a partir de la válvula tricúspide que penetran en el ventrículo derecho y a través de las arterias pulmonares alcanzan el parénquima pulmonar. Por tanto, no es infrecuente que la manera de debut de la endocarditis derecha en el paciente drogadicto sea con un cuadro de infección respiratoria del tracto respiratorio bajo, un cuadro que simula una neumonía. El paciente consulta por fiebre, por tos, expectoración, dolor torácico de tipo pleurítico, y al realizar la radiografía de tórax se puede ver el patrón característico de embolia pulmonar múltiple por Staphylococcus aureus en forma de nódulos de pequeño tamaño, redondeados, bilaterales, periféricos y algunos de ellos cavitados. En un paciente drogadicto con un cuadro de infección pulmonar, la presencia de estas lesiones múltiples, cavitadas, redondeadas, bilaterales y periféricas en ambos pulmones obliga a descartar la posibilidad de endocarditis infecciosa sobre la válvula tricúspide y frecuentemente por Staphylococcus aureus. Para el diagnóstico de la endocarditis hay que considerar dos aspectos, el aspecto clínico y el aspecto microbiológico. Desde el punto de vista microbiológico, la prueba de elección es el hemocultivo. Las vegetaciones que están en las válvulas cardíacas continuamente están en contacto con la sangre que circula por las cavidades del corazón y por tanto continuamente se liberan bacterias a la sangre que se pueden aislar en el hemocultivo. El hemocultivo es una muestra
para cultivo microbiológico que presenta un gran rendimiento en el caso de endocarditis. Ya se ha comentado que la excepción sería la endocarditis por fiebre Q, por Coxiella burnetii, cuya prueba de elección microbiológica sería la serología. Desde el punto de vista clínico, la posibilidad de diagnosticar endocarditis actualmente se ha facilitado por la ecocardiografía. La ecocardiografía, el ver las vegetaciones en las válvulas cardíacas mediante ecocardiograma, es actualmente la prueba de elección. En este sentido, es importante recordar que para endocarditis es mucho más sensible la ecocardiografía transesofágica que no la ecocardiografía transtorácica. La explicación es que en ocasiones existen vegetaciones de pequeño tamaño que no se pueden visualizar a través de la pared torácica y, sin embargo, mediante una ecografía transesofágica, poniendo el transductor en el esófago justo detrás de las aurículas, se obtiene una imagen mucho más exacta de las cavidades cardíacas y de la cara auricular de la válvula mitral o de la válvula tricúspide que permite el diagnóstico de endocarditis. Por tanto, cuando uno sospecha endocarditis, lógicamente se debe comenzar realizando una ecografía transtorácica porque es mucho más rápida, más barata y menos molesta para el paciente, pero si a través de la pared torácica no se ven vegetaciones y la sospecha de endocarditis es alta, se debe realizar la ecografía transesofágica, porque en ocasiones uno se puede llevar sorpresas y se pueden observar vegetaciones a través de la ecografía transesofágica que no se habían detectado con ecografía transtorácica. Tratamiento de la endocarditis. El tratamiento de la endocarditis se basa en dos aspectos: tratamiento médico, antibiótico, y tratamiento quirúrgico. Para el tratamiento antibiótico hay que considerar en primer lugar que la endocarditis es una infección difícil de tratar. La explicación es que las válvulas cardíacas, donde habitualmente se localizan las vegetaciones propias de esta infección, se trata de un tejido no vascularizado, que no tiene irrigación propia y por tanto donde los antibióticos llegan con dificultad. Esto explica por qué se trata de una de las infecciones más difíciles de controlar mediante tratamiento antibiótico, y explica por qué para la endocarditis se recomienda siempre el emplear antibióticos bactericidas, mejor que bacteriostáticos, a altas dosis por vía intravenosa y durante tiempo prolongado. Es una de las infecciones que más tiempo se siguen tratando por vía intravenosa, 4, 6, en ocasiones hasta 8 semanas. Y también esta dificultad en el tratamiento explica por qué en muchas ocasiones es necesario el empleo de tratamiento combinado, asociando varios antibióticos a la vez para que actúen de manera sinérgica. Teniendo en cuenta la clasificación etiológica que hemos comentado previamente para la endocarditis, el tratamiento sería el siguiente. Según la bacteria que se sospeche como etiología o que se aísle en los hemocultivos, comenzando con la válvula nativa, endocarditis aguda sobre válvula nativa, considerando la posibilidad de Staphylococcus aureus, el tratamiento de elección sería la combinación de cloxacilina más un aminoglucósido, habitualmente más gentamicina. Cloxacilina más gentamicina. Considerando la posibilidad de endocarditis subaguda sobre válvula nativa, el tratamiento del estreptococo del grupo Viridae sería la combinación de penicilina más gentamicina, penicilina más un aminoglucósido. Para la endocarditis por enterococo, el tratamiento se realizaría con ampicilina más gentamicina. Para el tratamiento del Streptococcus bovis, al tratarse de un estreptococo, la combinación sería penicilina más gentamicina.
Para las bacterias gram negativas del grupo ACEC se recomienda habitualmente las cefalosporinas de tercera generación. El tratamiento de la brucela y de la fiebre Q se realizaría con el tratamiento específico para este tipo de bacterias, saliéndose de esa regla general de combinación de algún antibiótico beta-lactámico con aminoglucósido que hemos comentado para el resto de las bacterias. En el caso de endocarditis sobre prótesis, el tratamiento para la endocarditis precoz, considerando la posibilidad de infección por estafilococo epidermidis, sería la combinación de vancomicina con gentamicina, vancomicina más aminoglucósido. En este caso, ante la dificultad de tratar esta infección, algunos expertos recomiendan añadir también rifampicina. Por tanto, el tratamiento sería con vancomicina más gentamicina más rifampicina. Si se trata de una endocarditis tardía sobre prótesis, el tratamiento etiológico se basará en la utilización de los antibióticos correspondientes a las bacterias que previamente se han comentado para la válvula nativa. Según la bacteria que se sospeche o que se aísle en el hemocultivo, el tratamiento será uno u otro. Y por último, el tratamiento antibiótico de la endocarditis del paciente drogadicto, considerando la posibilidad de Staphylococcus aureus, se realizará mediante la combinación de cloxacilina más gentamicina, cloxacilina más un aminoglucósido. Respecto del tratamiento quirúrgico, ¿en qué ocasiones hay que operar al paciente? Hay que realizar intervención quirúrgica en aquellos sujetos en los que se considere que la evolución va a ser desfavorable simplemente bajo tratamiento antibiótico. Por ejemplo, aquellos microorganismos habitualmente difíciles de tratar en otras localizaciones, en el caso del endocardio la dificultad será aún mayor, con lo cual la posibilidad de tratamiento antibiótico resolutivo sin necesidad de cirugía va a ser casi imposible en el caso de endocarditis por hongos, sobre todo endocarditis por cándida, en endocarditis por brucela y en endocarditis por Coxiella burnetii, endocarditis por fiebre Q. Otras indicaciones de cirugía serían la persistencia de la bacteriemia. Si a pesar de un tratamiento antibiótico correcto en los hemocultivos extraídos de control se continúa aislando la bacteria responsable de la endocarditis, sería una indicación de que el antibiótico no es suficiente para controlar a esa bacteria y sería por tanto otra indicación de cirugía. La presencia de fenómenos embólicos de repetición a pesar del tratamiento antibiótico lógicamente también es otro criterio de cirugía, así como la presencia de abscesos miocárdicos. El paciente con absceso miocárdico en relación con endocarditis habitualmente desarrolla dicho absceso en la zona del anillo perivalvular, habitualmente en el tabique interventricular, entre los dos ventrículos, justo en la localización por la cual desciende el tejido de conducción cardíaca, el haz de His, y por eso característicamente desde el punto de vista clínico se va a manifestar en forma de bloqueo auriculoventricular. Un paciente con endocarditis que desarrolla un bloqueo auriculoventricular, esa arritmia tendría un alto valor predictivo de presencia de un absceso miocárdico, que igual que en otras localizaciones, el absceso sería una indicación de cirugía. En general, las endocarditis sobre prótesis siempre hay que plantearse la necesidad también de cirugía. Si sobre una válvula nativa llegan mal los antibióticos, es difícil controlar la infección, sobre una prótesis mucho más, y por eso también en muchas ocasiones, con más frecuencia que sobre una válvula nativa, la endocarditis sobre prótesis precisa de reparación quirúrgica. Profilaxis de la endocarditis, pregunta 40.
47, 48 y 49 del test de primera vuelta. La endocarditis infecciosa se produce en pacientes que presentan habitualmente una lesión cardíaca predisponente y que en el seno de una prueba instrumental desarrollan un cuadro de bacteriemia. Hay que tener en cuenta que en el año 2007 se han publicado unas nuevas guías de la Sociedad Americana de Cardiología y de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas que sustituyen a las recomendaciones previas sobre profilaxis de endocarditis infecciosa que eran del año 1997. En estas nuevas guías sobre profilaxis las recomendaciones son mucho más restrictivas y se podrían resumir de la siguiente manera. Para que un paciente tenga indicación de profilaxis de endocarditis debe cumplir de manera simultánea dos tipos de premisas. La primera premisa sería el ser sometido a una prueba con riesgo de bacteriemia y la segunda premisa sería el presentar una lesión cardíaca predisponente que lógicamente aumente el riesgo de desarrollo de endocarditis en el seno de dicha bacteriemia. Dentro de las lesiones cardíacas predisponentes, las recomendaciones actuales son muy restrictivas, reduciendo a 4 aquellas indicaciones para realizar profilaxis. Una de ellas sería el desarrollo previo de endocarditis. Todo paciente que previamente haya desarrollado una endocarditis, cada vez que se someta a una prueba con riesgo de bacteriemia, que ahora comentaremos, debe recibir la profilaxis. La segunda indicación de profilaxis sería el portador de prótesis valvular cardíaca, cuyo riesgo de endocarditis, en el caso de bacteriemia, es mucho mayor que sobre válvula nativa. El tercer grupo que se ha restringido en las últimas recomendaciones sería el de las cardiopatías congénitas. Actualmente solo se recomienda profilaxis en cardiopatías congénitas cianógenas y no reparadas. Cardiopatías congénitas cianógenas no reparadas serían, dentro de las congénitas, las que mantienen el criterio de profilaxis. Y por último se recomienda profilaxis en aquellos pacientes portadores de trasplante cardíaco que presentan disfunción valvular. Esa sería una de las premisas, el tener alguna de estas 4 lesiones cardíacas predisponentes. La segunda premisa, que comentábamos que debe ser simultánea a la anterior para que el paciente tenga indicación de profilaxis de endocarditis, es la presencia, el ser sometido a una prueba con riesgo de bacteriemia. Actualmente solo se considera que se debe realizar profilaxis en aquellos casos en los que se vaya a realizar una manipulación de la cavidad oral, lo más frecuente la extracción de una pieza dentaria. En las recomendaciones actuales no se recomienda, ya no se considera que se deba realizar profilaxis en el caso de manipulación del tracto digestivo bajo o del tracto genitourinario. Por tanto, la profilaxis queda restringida para la manipulación de la cavidad oral. En este caso se recomienda que la profilaxis se haga frente a la bacteria que con más frecuencia va a producir endocarditis en este tipo de manipulación, que sería el Streptococo del grupo Viridans. El tratamiento de elección es ampicilina, que se debe administrar en dosis única en la hora previa a realizar la manipulación dentaria. En pacientes alérgicos a amoxicilina, las alternativas son clindamicina y eritromicina.